con la lectura del orden del día. Muy buenos días, concejales, concejalas, televidentes que nos siguen a través de las redes sociales, a los sacerdotes y a los distintos religiosos que nos acompañan el día de hoy, a nuestros comunicadores. El orden del día para hoy, miércoles 19 de noviembre, es el siguiente: primero, verificación del quórum; segundo, llamado a lista; tercero, discusión y aprobación del orden del día; cuarto, saludo por parte del presidente de la Corporación, concejal Luis Alberto Úsuga Sucerquia; quinto, intervención del enlace departamental de asuntos religiosos de la Gobernación de Antioquia, señora Sandra Patricia Castro Zapata; sexto, proposiciones y varios. Primero, verificación del quórum. Señor presidente, se encuentran presentes la mayoría de los concejales. Segundo, llamado a lista: Luis Alberto Úsuga Sucerquia. Presente. Gloria Estela García Gómez. Muy buenos días, presente. Wilson Robeiro Macía Lopera. Muy buenos días, presente. Oscar Darío Betancur Hidárraga. Presente. Nidian Vallejo Ochoa. Muy buenos días, presente. Banadenjo López Cardeño. Muy buenos días, presente. Lubín Quirós Vidales. Buenos días, presente. Aldemar Nicolás Gómez Gómez. Buenos días, presente. Duvier Darío Gutiérrez Bustamante. Norberto de Jesús Morales Acevedo. Buenos días, presente. Marta Lucía Pino García. Muy buenos días, presente. María Magola Izaza Pulgarín. ¿Ah? Me salté a Carlos Andrés, qué pena. Carlos Andrés Vargas Vanegas. Presente. Y María Magola Izaza Pulgarín. Muy buenos días, presente. Tercero, discusión y aprobación del orden del día. Se pone a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Se aprueba. Por unanimidad los presentes, señora secretaria. Cuarto, saludo por parte del presidente de la Corporación, concejal Luis Alberto Úsuga Sucerquia. Nuevamente, muy buenos días para todos los honorables concejales, Francisco, secretario de Gobierno, que nos acompaña el día de hoy, la señora Sandra, enlace de Libertad Religiosa, el párroco, pastores que nos acompañan, una sesión más donde vamos a estar muy atentos a escucharlos y así poder ir aclarando mucho más el panorama frente a este proyecto de acuerdo que nos presentan. Vamos a estar muy atentos y muy activos haciendo cada una de esas preguntas en que los concejales tengan dudas. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Quinto, intervención del enlace departamental de asuntos religiosos de la Gobernación de Antioquia, señora Sandra Patricia Castro Zapata. Muy buenos días para todos y todas. Antes de darle la palabra a la doctora Sandra, pues darles un saludo muy especial a todos los honorables concejales, a las personas que nos ven a través del canal y de las redes sociales, y a los compañeros con quienes hoy estamos compartiendo esta mesa para aclarar de pronto algunas dudas que queden sobre el proyecto de acuerdo. Desde la administración municipal, el mensaje sigue siendo que buscamos con este proyecto de acuerdo trabajar por la igualdad y por la equidad de derechos de todas las personas del territorio y en particular en este caso, pues por quien esté vinculado a alguna entidad religiosa dentro del municipio. Esta es la tercera vez que se presenta ante el Honorable Consejo este proyecto de acuerdo. Es importante comentarle a la comunidad y por eso no voy a ser muy amplio en la exposición del día de hoy, porque nunca hemos recibido de parte de la corporación una solicitud de modificación de fondo al documento técnico. Entonces realmente el documento que se presentó la primera vez es exactamente el mismo documento que se está presentando esta vez, porque como les digo y repito, no ha habido observaciones de fondo frente al documento técnico que se construyó con todas y cada una de las entidades religiosas que hacen presencia en el municipio y que decidieron participar en estos encuentros, que tuvo el acompañamiento
desde cero de la gobernación de Antioquia. Lo segundo es invitarlos a que este diálogo que vamos a tener el día de hoy, que se va a tener dentro del debate que posteriormente le van a dar a la política pública y al proyecto de acuerdo, es que sea un debate muy riguroso, que sea un debate que esté muy amarrado a lo técnico, para evitar discusiones que tengan que ver con el tema ideológico y político, porque obviamente acá representamos diferentes creencias religiosas, representamos diferentes sectores políticos, y creo que no es la discusión, porque desde el principio hemos sido muy claros en que no buscamos con esto transformar mentalidades frente a las creencias religiosas, sino al respeto por las creencias religiosas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, el debate, con todo respeto, repito, debería estar centrado sobre lo técnico y las dudas que tengan frente a lo técnico y presupuestal de esta política pública, porque el debate ideológico y político pues tendrá su espacio de pronto en otro momento, cuando buscamos cambiar de pronto la forma de pensar y la cosmovisión de las personas. Es un documento que se construyó desde las personas directamente implicadas. Tuvimos una excelente participación en todas las sesiones donde se construyó la política pública de diferentes sectores. Solamente hubo una entidad religiosa que por su doctrina, por decirlo así, no se les permite participar de estos espacios. Entendimos perfectamente, y dentro de la libertad religiosa pues está entender esos aspectos, pero tuvimos acompañamiento muy amplio y recogiendo las necesidades de todas y cada una de esas comunidades religiosas que hacen parte del municipio. Entonces, si hay algo frente a lo técnico, la administración estamos a responderlo y a debatirlo, y obviamente hoy que contamos con el respaldo de la gobernación de Antioquia y la presencia de la doctora Sandra. Ella es abogada y magíster en Relaciones Internacionales, hace parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia en la Dirección de Derechos Humanos, y es el enlace para el tema de asuntos religiosos. Y está en esta área porque el tema que estamos tratando hoy precisamente es un derecho humano fundamental, la libertad religiosa. Libertad religiosa que en muchos países se está viendo cooptada por intereses de diferentes índole, y que viene a desencadenarnos guerras, corrupción, violencia y muertes. Nosotros desde la Secretaría de Gobierno, desde la Administración Municipal, estamos muy interesados en que Yolombó siga siendo un municipio donde la libertad religiosa, como cualquier otra libertad constitucional, se siga viviendo a plenitud, sea garantizada, porque en este municipio debemos caber absolutamente todos en igualdad de condiciones y derechos. De pronto, uno de los argumentos que se ha debatido en este espacio tiene que ver que se está privilegiando al uno o al otro. Realmente si estamos leyendo entre líneas ese documento técnico, lo que busca es un equilibrio, una igualdad, un respeto por el que profesa una religión diferente a la propia. Sin más, doctora Sandra y demás compañeros de esta mesa,
pues acá estamos en el honorable consejo para seguirle haciendo defensa a este importante proyecto de acuerdo. Buen día para todos, buen día señores concejales, saludos a la mesa directiva, muchas gracias doctor, siempre usted tan atento. Es la tercera vez que acompañamos el proceso de adopción de la política pública en el municipio y pues mil gracias por tenernos en cuenta. Entremos en materia. ¿Ustedes ven la presentación? Listo. Bueno, entonces avancemos por favor. Entonces a uno le dicen, ¿y para qué una política pública en Colombia? Les quiero contar que gracias al trabajo que se ha venido realizando, ayer consulté la página Open Doors y Colombia está en el puesto 46 en vulneración a la libertad religiosa, cuando el año pasado nos encontrábamos 34, es decir, que el trabajo ha servido y se ha venido sensibilizando y concientizando a las personas acerca del respeto, la tolerancia y la no discriminación por motivos religiosos. Entonces allá ven el mapita color naranja, ¿sí ven? Ese es un listado mundial, estamos en el puesto 46. Entre 100 países, eso nos evidencia que sí tenemos vulneraciones a la libertad religiosa. Avancemos por favor. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto y por qué es importante el trabajo con el sector religioso? Entonces tenemos que pensar en las iglesias como entidades religiosas que son una persona jurídica de derechos y obligaciones y las adquieren ante el Ministerio del Interior. Y ellas son entidades sin ánimo de lucro que a su vez tienen unos bracitos que son las organizaciones sociales basadas en la fe. Hubo un estudio del DANE en el año 2022 cuando Juan Daniel Oviedo era el director del DANE a nivel nacional y él logró determinar a través de una cuenta satélite que el sector religioso genera de manera directa en el país más de 260.000 empleos y que hay más de 5.000 organizaciones sociales de las iglesias en Colombia. ¿Eso qué significa? Que son un sector importante que se debe tener en cuenta y que son unos aliados estratégicos dentro del territorio, en el municipio y en el departamento. Avancemos por favor. Entonces, ¿cuál es el contexto actual del sector religioso? Además de prestar el servicio de culto, pues que es su labor misionera, ellos también tienen redes de apoyo, prestan desde los comedores comunitarios, emisoras, trabajan en centros de educación confesional, tienen entrega de alimentos, medicamentos, ropa, atención en salud mental y física y prestan atención a personas migrantes y son gestores de paz. Quiero que ustedes hagan una pregunta, si hubiera un desastre en un municipio, no vamos a decir en este no, ¿quiénes son los primeros respondientes y cuáles son los lugares más adecuados para convertir en albergues? Son las iglesias, ¿cierto? Y si no se trabaja con las iglesias y no sabemos ni siquiera dónde están ubicadas, pues estamos desaprovechando un buen recurso en el municipio. ¿Para qué? Para satisfacer muchas necesidades, como vamos a ver ahorita. Avancemos por favor. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja desde las administraciones con el tema de libertad religiosa? Resulta que el documento COMPES 3918-2018 crea la estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, que pues son los mismos indicadores que encontramos en los planes de desarrollo, y lo que permite este COMPES es que se cuantifiquen las ayudas del sector privado para el cumplimiento de estos objetivos. Entonces ahí también encontramos por qué las iglesias le aportan a los municipios. Avancemos. ¿Cuál es el contexto del sector religioso en Antioquia? Este es un informe del PNUD, de las Naciones Unidas y el Ministerio del Interior en el año 2022. Si miramos, Antioquia prestó más de 122.797 ayudas. Ahorita vamos a ver cómo prestó esas ayudas en la pandemia. Avancemos, por favor. Entonces, Antioquia, bueno, entonces acá ustedes van a decir, ¿y eso es dinero? No, les voy a contar cómo se hace. Fueron las ayudas que las iglesias y sus organizaciones sociales basadas en la fe prestaron en su comunidad. Y eso se cuantifica para saber cuánto hubiera costado si le hubiera tocado al Estado hacer uso de esos recursos. Entonces se encuentra que el departamento de Antioquia, ¿lo podemos poner un poquito más grande, por favor? Para que miremos bien las cifras.
Eso arriba. Señores concejales, entonces miren, Antioquia prestó en esa caracterización del año 2020-22 508.800 ayudas humanitarias que le hubieran costado al Estado más de 32.000 millones de pesos. En ayudas en salud mental, 158.200 atenciones en salud mental que le hubieran costado al Estado 11.690 millones de pesos. A la derecha, por favor. Las ayudas en pandemia fueron 667.000 que hubieran costado 43.000 millones de pesos al departamento. Entonces, esto es un documento técnico de quién, del Ministerio del Interior con las Naciones Unidas. Es un documento serio que está respaldado por entidades del Estado y que está pues a disposición de ustedes si lo quieren consultar. Avancemos. Bueno, entonces, ¿qué es la libertad religiosa? La libertad religiosa es un derecho humano que se encuentra reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 18 y en muchos pactos internacionales. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque si aquí hay abogados saben que hay que respetar el bloque de constitucionalidad. ¿Y eso qué significa? Que esas normas que fueron ratificadas por Colombia tienen que ser de inmediato cumplimiento y aplicación en Colombia. Entonces acá ya vemos cómo tenemos un marco normativo que nos está ligando al cumplimiento de la protección, la promoción y la garantía de este derecho humano. Entonces, sabemos que este derecho va vinculado a la no discriminación, la no persecución y la no coerción. Y como ya vieron que sí se vulnera la libertad religiosa en Colombia, y pues si ustedes consultan la página Open Doors van a encontrar cuáles son los casos específicos de vulneración y encontramos amenazas, homicidios, desplazamientos a líderes religiosos, entre muchas otras. ¿Por qué es importante también el sector religioso? Porque más del 92% de los colombianos profesan una fe. Sin embargo, también hay que decir que el derecho de libertad religiosa protege el derecho a creer y a no creer. Cuando uno empieza a trabajar en libertad religiosa le dicen como, ¿cómo así? ¿Por qué protege a los ateos? Pues porque ellos también son sujetos de derecho y tienen derecho a no creer. Ellos tienen también que ser tenidos en cuenta en estos temas que son importantes. Entonces, si vieron, más del 92% tienen una creencia religiosa, es la mayoría de la población. Avancemos. Bueno, entonces, ¿qué se impulsa con el derecho humano? Entonces ya les dije, el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 19 reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión y de conciencia. Sin embargo, yo diría que la Constitución Política de Colombia es muy avanzada en este tema y está a la vanguardia de otros países europeos. ¿En qué sentido? Cuando ustedes leen el artículo 19 de la Constitución, encuentran que se garantiza el derecho de libertad religiosa y de cultos. Y entonces, cuando uno va a tener un culto, ¿qué es lo que necesita? Un lugar de culto, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a ver cómo la libertad religiosa no es solamente yo fui y oré, no. Es una protección individual, colectiva y que es transversal a otros derechos. Entonces, cuando estoy hablando de culto, tengo que hablar de lugares de culto y cómo están los lugares de culto en el ordenamiento territorial del municipio, cómo están en los temas tributarios, entre muchos otros temas y que están consagrados en la política pública. Ahorita vamos a ver entonces cómo se puede evidenciar esto. El artículo 12 de la Convención Americana dice que la libertad religiosa y de conciencia se debe garantizar tanto en público como en privado. Entonces, lo que les decía, la esfera individual y colectiva. Avancemos. Bueno, estas son puras normas, pero ahí miremos el artículo 19, mire que dice, la garantía de libertad religiosa se encuentra plasmada en el artículo 19, y es un derecho, bueno, no, ahí no está así tal cual, pero lo pueden buscar en la Constitución Política, dice que se protege la libertad religiosa y de culto. Avancemos. No, hay un segundito, mire. Entonces vamos a mirar, aquí quiero hacer un paréntesis y es mirar cómo hay un rezago en algunos lugares. Entonces, está la Constitución de 1991 y nace la ley estatutaria, que es la que reglamenta la libertad religiosa en Colombia, y es una ley de mayor rango, es mayor que una ley orgánica o que una ley ordinaria. Y esta ley lo que hace es desarrollar todos los derechos y obligaciones en materia de libertad religiosa. Y cuando usted estudia la ley, entonces encuentra que en el artículo 6º se protege de manera individual y en el 7º de manera colectiva.
Solo hasta el año 2014 se incluyó un indicador en el plan de desarrollo, y es en el año 2014 cuando se indicó que era necesario la creación de políticas públicas en materia de libertad religiosa, que es el decreto 416 de 2018. A partir del plan de desarrollo 2014-2018, siempre hemos tenido indicadores de libertad religiosa en el Plan Nacional de Desarrollo. Incluso en este gobierno también hay un indicador de política pública, y ese indicador lo que está creando en Colombia es el SINALIBREC. El SINALIBREC es el Sistema Nacional de Libertad Religiosa. Entonces Yolombó, ¿cómo se va a integrar al Sistema Nacional de Libertad Religiosa si no tiene una normatividad que le permita actuar en ese marco jurídico? Avancemos. Entonces la libertad religiosa protege las creencias a sus seguidores en contra de la discriminación, adopta herramientas legales y políticas. Entonces eso es lo que se pretende hacer, adoptar en el municipio la política pública nacional de libertad religiosa. Entonces lo que les quiero decir es que ustedes no se están inventando una norma, no van en contra de una norma, no le están quitando un derecho a nadie, porque el proyecto de acuerdo lo que consagra es la adopción de la política pública nacional. Avancemos. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito de la política pública nacional. Avancemos. Entonces, quiero articular esto porque es un tema muy nuevo. Entonces ya dijimos que la política pública nacional es el decreto 437 de 2018, que se articula con los planes de desarrollo, y en el año 2025, para fortalecer la política pública, nace la ley 2488 de 2025. Y esta ley lo que hace es reconocer el trabajo del sector religioso, como lo vimos al principio, promueve la formación a los servidores públicos. Les quiero contar que cuando uno sale a trabajar en el territorio, uno de los mayores obstáculos para la libertad religiosa es la falta de conocimiento de los servidores públicos, y es en general. En ese sentido, y para satisfacer esa necesidad, la Gobernación de Antioquia presentó el año pasado la cartilla ABC de libertad religiosa para servidores públicos, que está a disposición de ustedes, y fue enviada a todos los personeros municipales y a los alcaldes. Sin embargo, pues ustedes tienen mi contacto, y si quieren acceder a la cartilla, que es una cartilla meramente normativa, yo se las haré llegar. Entonces, la libertad ley promueve la formación de los servidores públicos en favor del respeto y la pluralidad religiosa, permite y tiene como indicación la evaluación periódica de las públicas de libertad religiosa. Entonces digamos que es como esa herramienta para empezar a mirar dónde hay política pública, cómo se va en la implementación, y donde no la hay, pues por qué no la hay, ¿cierto? Avancemos. También trae la institucionalización del 4 de julio como el Día Nacional de la Libertad Religiosa. Y el Día Nacional de la Libertad Religiosa es el 4 de julio, como está ahí, y estaba hecha a través de un decreto. Acá ya tiene fuerza de ley, entonces ya nadie se puede sustraer de la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa, porque ya es una ley del país. Entonces también se trabaja en el fortalecimiento de las alianzas de cooperación. Cuando aprendamos a trabajar en los temas de libertad religiosa, podemos tener una fortaleza, y es la cooperación internacional. Beneficios a las comunidades, ¿a través de quién? Del sector religioso, que es un sector muy organizado. También se fortalece el banco de iniciativas interreligiosas que tiene el Ministerio del Interior. Entonces, para quienes no lo sepan, el Ministerio del Interior cuenta con la Dirección Nacional de Asuntos Religiosos, que en este momento es la entidad encargada de la creación e implementación del SINALIBREC, que el SINALIBREC es el Sistema Nacional de Libertad Religiosa. Avancemos. Entonces, bueno, ya vamos a entrar en materia. Tenemos la ordenanza 08 del 11 de mayo de 2021, que es la política pública de religiosa, que adoptó la política pública nacional. La política pública departamental, igual que la nacional, está construida sobre 5 ejes, y lo que es brindar garantías para el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa en los territorios. ¿Cómo lo medio de estrategias, planes y acciones? ¿Para qué? Para proteger la identidad y la pluralidad religiosa. Siempre que ustedes piensen en libertad religiosa, el objeto de la libertad religiosa es uno, y es el fortalecimiento de la pluralidad con enfoque diferencial de protección a las minorías. Las dos. Entonces,
es la pluralidad religiosa con enfoque diferencial de protección a las minorías. No podemos desconocer que hay una pluralidad. Entonces, pues agradecer al padre que está acá con nosotros. Y padre, le quiero contar que cuando empecé a trabajar en libertad religiosa me sorprendí porque yo no tenía conocimiento de que hay muchas clases de católicos. Y eso pues para mí fue como una sorpresa porque pensé que era uno, pero son muchos, igual que hay muchos cristianos, igual que hay varias comunidades judías. Entonces por eso es importante el fortalecimiento de la pluralidad, porque son sujetos de derechos y obligaciones que cuentan con una personería jurídica y que están establecidos en el territorio. Avancemos. Bueno, entonces la política pública tiene unos principios que son diversidad de creencias, legalidad, equidad, participación, corresponsabilidad, articulación con las entidades del Estado, autonomía e inmunidad de coacción. Esto es muy importante porque la ley 133 indica que las iglesias no pueden ser coaccionadas, no pueden ser vigiladas y no se puede intervenir en sus creencias. Y pues también está el principio de publicidad. Avancemos. Se consagra como enfoques la identidad religiosa, la institucionalidad religiosa y los derechos humanos. En institucionalidad religiosa quiero que pensemos en las dignidades espirituales. Entonces los respeto porque tienen una dignidad espiritual ante la sociedad. Igual que los líderes religiosos, pues al interior de sus congregaciones tienen unas dignidades. Entonces eso debe formar parte de la cultura ciudadana, el respeto a las dignidades espirituales de las comunidades religiosas, independiente de cuál sea su creencia, para que no sean vulnerados ni discriminados. Avancemos. Entonces, la ordenanza 08 de 2021, al igual que el acuerdo que ustedes pretenden aprobar en el municipio, trae las definiciones y tiene unos ejes. Acá entonces quiero detenerme un poquito, porque cuando uno empieza a leer la política pública nacional, la departamental y las municipales, uno empieza y dice, bueno, son unos ejes y este eje de libertad de cultos y todos sus ámbitos, como uno se pregunta como, y todos sus ámbitos. Ahí en esos ámbitos están los temas como los que les dije ahorita, los temas de POT. Por ejemplo, hoy en Colombia los consejos municipales en muchos lugares vienen avanzando en la actualización de los POT y mirando cómo se actualizan con el tema de los lugares de culto. Entonces les quiero contar, por ejemplo, el caso de Medellín. Medellín, a pesar de que tiene uno de los mejores POT del país, encontró que tenía un rezago en la aplicación de los lugares de culto, porque como es un tema muy técnico, se tenía una concepción como de las mega iglesias, pero también es hora de pensar en esos lugares de culto que son pequeños, que forman parte del territorio, que son sujetos de derechos y obligaciones, y el municipio, el distrito de Medellín ha venido avanzando mucho en ese tema, que yo creo que ya en enero se va a definir al fin cómo va a quedar. Los temas tributarios también son muy importantes. Otro eje importante de la política pública es la participación ciudadana y la inclusión en la cultura ciudadana de los líderes religiosos. Entonces, ¿qué pretende la política pública? No solo que exista un comité municipal de libertad religiosa, sino que tengan un líder religioso, por ejemplo, en el CTP, que venga y les cuente cómo está el sector religioso en Yolombo y qué es lo que necesitan en planeación territorial. Que tengan un líder religioso en un espacio de derechos humanos y construcción de paz, que tengan un líder religioso que trabaje en participación ciudadana, que tengan jóvenes líderes religiosos que estén trabajando por las necesidades que tienen ellos, porque ustedes saben que muchas iglesias cuentan con células o grupos juveniles, y pues es muy interesante escuchar a los jóvenes y saber cuáles son sus propuestas que tienen. También actualmente fue las elecciones a CMJ y hay muchos líderes religiosos en Colombia que hoy están en los CMJ llevando la voz del sector religioso. Igual pasa con las mujeres y con todo lo demás. Tenemos los temas educativos. Entonces les quiero contar que el sector religioso es muy fuerte en los temas educativos, y ahí hay un importante trabajo con la Secretaría de Educación, y vamos a hablar de recursos, que para algunas personas es como una preocupación decir, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? También se trabajan en temas de cooperación internacional para el desarrollo. ¿A través de qué? De las entidades del municipio en articulación con el sector religioso de los municipios. Avancemos.
Bueno, entonces la ordenanza 08 de 2021, les quiero contar que no hay dificultades para ejecutar la política pública, porque la ordenanza 08 de 2021, que es la política pública departamental, quedó muy bien construida. Y esta política pública en su artículo 15 tiene 53 líneas de acción que se transversalizan a todas las secretarías en los municipios y en el departamento. No se las voy a leer todas, pero yo les voy a dejar ahí la presentación para que ustedes puedan mirar en qué tema se trabaja, que no es muy costoso y que se puede transversalizar a los recursos que ya se tienen. Avancemos. Bueno, tenemos que en Colombia más de 20 departamentos y más de 150 municipios han adoptado política pública. Esto está desactualizado, pero actualmente en Antioquia tenemos 30 municipios con política pública, 26, no, ya no son 26, ya también son 30 municipios con comités y mesas de libertad religiosa municipales y más de 25 municipios que incluyeron un indicador de política pública en sus planes de desarrollo. Entonces, como ustedes no tenían política pública, no incluyeron indicadores, pero ya es un avance en la política pública para que en el próximo cuatrienio los concejales que estén acá ya pueden incluir indicadores de política pública para beneficiar a las personas en el territorio. Avancemos. Entonces, acá están pues los acuerdos municipales, los decretos. Avancemos. Entonces, mire, acá quiero, por ejemplo, exaltar algo. La política pública se puede adoptar de dos maneras. Se puede hacer por acuerdo municipal o por decreto, pero a mí me parece que es mejor por acuerdo municipal porque es una garantía. ¿Para qué? Para las personas del municipio. Entonces, mire que el alcalde, a pesar de que hubiera podido decir voy a hacer un decreto y de una vez genero la adopción de la política pública, él lo quiere hacer de manera concertada con el consejo porque también es como un buen mensaje a la comunidad. Los concejales pues también apoyan la libertad religiosa. Avancemos. Hay más de 506 entidades religiosas en Antioquia. Entonces acá también me quiero detener un momentico. Ahorita el concejal Nicolás me hizo una pregunta que me encantó. Entonces Nicolás me decía, venga, es que ese comité municipal va a quedar como muy grande porque aquí hay 19 entidades religiosas. Y yo le dije, no hay 19, entonces les voy a explicar por qué. Entonces resulta que entidad religiosa es la que se registra ante el Ministerio del Interior y cuenta con una personería jurídica especial o extendida. Es decir, en este municipio puede haber una entidad religiosa que se llame Iglesia X y la Iglesia X puede tener su sede principal más. ¿Qué significa eso? Que esa Iglesia X solamente va a tener un asiento en su comité municipal porque va a ser la voz de todas las demás. Puede tener 10, 15, pero va a tener un solo representante en el comité municipal, igual que las minorías. Entonces hay una iglesia allí que tiene un nombre y apenas tiene una sola iglesia. Esa sola iglesia, por estar en el territorio y tener personería jurídica, porque sí tienen que tener personería jurídica, porque si no tienen personería jurídica no han nacido al mundo jurídico y no tienen derechos y no tienen obligaciones, por lo tanto no pueden trabajar con la administración. Entonces la iglesia X, que tiene 50 creyentes y que es pequeña, tiene también un asiento ahí porque es necesario que sea escuchada en sus necesidades y que se articule el trabajo en el territorio. Entonces ya nos quedó claro que es una entidad religiosa y que son las iglesias. Listo. Sí, señor. Es mi primera inquietud. En Yelembó hay 4 parroquias y cada una tiene personalidad jurídica distinta cada una. Entonces, pero con realidad distinta cada una. La de aquí es una, la del Ruiz es otra, la de la Floresta es otra. Pues cada uno tiene una personalidad distinta. Entonces, ahí yo cómo haría. Yo diría que todos tienen derecho a estar ahí, pero hay que garantizar el derecho de las minorías. Es decir, si yo estoy trabajando de manera técnica en el comité y los católicos, apostólicos y romanos son mayoría y hay una discrepancia,
que hay que buscar la equidad, la inclusión, el respeto y la tolerancia, entonces desde la administración municipal y el comité deben buscar una solución concertada. Pero si cada uno tiene personería jurídica, todos tienen derecho a estar en el comité municipal, padre, todos. Listo. Pero siempre y las minorías. Listo, avancemos. Muy buena su pregunta, me encanta que me pregunten. Permiso, Bueno, sigamos. Doctora, permiso. Yo quiero hacerle una pregunta antes de que me escape. Sí, señora. Yo tenía la inquietud, muy buenos días y bienvenidos a la corporación, todos. Yo tenía una inquietud cuando estaba leyendo el documento técnico y ahorita gracias que lo dijo, que hay muchos municipios que implementaron la política pública de culto religioso que por unas en política pública y otras por decreto. La pregunta mía, ¿qué tan legal es el decreto y la política pública? Que incluye igual. Entonces, si el decreto lo hace, si un alcalde lo hace por decreto, entonces incluye la política pública nacional o departamental. Nada que ver con una política pública municipal. ¿O cómo lo hace? Acuérdense, vean. Acuérdense que acá hay algún abogado, ¿no? Sí, bueno, pero aquí sí tienen una persona jurídica y le pueden preguntar entonces. Los consejos municipales emiten actos administrativos que son complejos. ¿Y por qué se llaman complejos? Porque se en varios debates los actos administrativos. Entonces tienen, por decir algo, un primer debate en una comisión y luego en la plenaria. Entonces es un acto administrativo jurídico complejo. Y hay otro acto administrativo que es un decreto del alcalde, ¿cierto? Entonces, la política pública se puede adoptar mediante un acuerdo municipal que tiene los dos debates en el Consejo Municipal, o el alcalde lo puede hacer por decreto. Listo. Entonces, estamos en el mismo punto. Es un acto administrativo de adopción. ¿Qué se está haciendo? Se está adoptando una política pública nacional. Entonces, ¿qué está diciendo el municipio? Yo esa política pública nacional la voy a traer a mi municipio. Eso es lo que está haciendo. Entonces, el alcalde lo podría hacer por decreto, pero también dice, no, lo voy a llevar al consejo, pues porque quiero que los concejales conozcan y que también se articulen y se integren a este trabajo que es importante. Entonces se puede hacer de las dos maneras. Y la conclusión es que es adoptar. Él no la va a crear, él va a adoptar. Igual ustedes también van a adoptar, es lo mismo. Frente a eso también, honorable concejal Marta, la diferencia es que lo que por acto administrativo se crea, por acto administrativo se deroga, ¿cierto? Entonces, frente a un acto administrativo vía decreto del alcalde, uno aspira a que una política pública tenga 10 años, ¿cierto?, de aplicabilidad. Por un decreto puede llegar un próximo alcalde que de pronto no esté interesado en la materia, saca un decreto y dice, la derogo, ¿cierto? Derogo este acto administrativo, queda sin efecto. Mientras que es más difícil que un consejo nuevamente se vuelva a poner de acuerdo para derogar una política pública, y más si es, pues si está siendo funcional. Entonces, por eso queremos desde la administración municipal tener ese respaldo de la corporación para que sea una política pública que tenga proyección a cumplir ese plan decenal que se proyecta inicialmente la política pública. Entonces, lo más fácil sería por decreto, ¿cierto? Pero para darle estabilidad política y aplicabilidad, pues, que sea por acuerdo municipal. Tiene la palabra el concejal Andrés Vargas. No, pero yo quisiera más bien que terminara. No, es que yo también quería como esa dinámica, pero si primero que termine ya luego. Quisiera que ella terminara y luego ahorita sí hagamos la ronda de preguntas. Esas son cifras, pues que ahí les dejo y no voy a entrar mucho, pero por ejemplo, las entidades religiosas, el 80% le apoya al cumplimiento de la disminución de la pobreza, ayudan a disminuir el hambre, como lo veíamos ahorita con los comedores comunitarios. Por ejemplo, el sector religioso ha sido primordial en el Urabá antioqueño. No sé si ustedes conocen todo lo que pasó con el tapón del Darién, que ha venido pues como bajando un poquito, pero el tema de migrantes fue muy fuerte allá, y ellos ayudó mucho con comedores comunitarios, ayudaron a niñas, a mujeres, madres, cabeza de familia. También apoyan en acciones relacionadas con la salud y el bienestar, aportan a la educación con calidad,
realizan acciones en pro del crecimiento económico y el trabajo decente, entre muchas otras. Pero acá, de los que avancemos, por favor. Lo que quiero en este momento, ya para terminar y pues no cansarlos mucho, es decirles entonces, van a adoptar la política pública y pues desde gobierno sí se garantizan unos recursos, pero cómo se trabaja para que sea menos costoso. Entonces les voy a decir, aquí en el municipio existe, por ejemplo, Secretaría de Gobierno, ¿cierto? Secretaría de Educación, Secretaría de Salud. Entonces uno llega y coge las 52 acciones del Plan Decenal de la Política Pública Departamental y mira, por ejemplo, cuáles acciones están dentro de la Secretaría de Educación. Y por eso cuando ustedes leen el acuerdo, las secretarías están incluidas como parte del comité. Porque entonces, digamos, la Secretaría de Mujeres tiene una oferta pública y dice, tengo una capacitación en emprendimiento para mujeres, voy a capacitar 100 mujeres en el municipio. Entonces también voy a incluir a las lideresas religiosas que están trabajando, que son madres cabeza de familia. Entonces, ¿qué hace? En ese comité de libertad religiosa le dice a los líderes religiosos, tenemos una oferta pública para las mujeres. Entonces llevan esa oferta pública al territorio. Van a trabajar con la Secretaría de Educación. Entonces, como hay vulneraciones, se necesitan campañas de sensibilización, de cultura ciudadana, la Secretaría de Educación desde su plan de desarrollo ya tiene unos indicadores y tiene unos recursos bien definidos. Entonces, señor secretario, vamos a trabajar con las escuelas llevando campañas de sensibilización, de respeto, de no discriminación, de formación en valores. Sí, bueno, entonces se transversaliza la política pública, se lleva y se trabaja con varias secretarías y no es una carga en recursos. Por lo tanto, la política pública es eficaz, es operativa y además ustedes van a estar avanzados en los temas de la ley estatutaria, de la constitución política y de las políticas públicas que ya se tienen y que con la ley 2488 seguirán existiendo y se van a seguir implementando, porque es que no es que se lo inventó el alcalde o es que se lo inventó el señor de allí y no hay ninguna vulneración. El sector católico, padre, ha cogido muy bien todos los temas. Tenemos también representante del sector católico en el comité departamental y hemos venido avanzando de manera muy progresiva y pues como muy eficaz desde la gobernación de Antioquia. Entonces estamos aquí para apoyarlos, para servirles, señores concejales. Mil y mil gracias por escucharnos y por estar atentos. Quedo atenta a lo que ustedes requieran. Una palabra concejal Andrés Vargas. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas que nos ven a través del canal. Bienvenidos. Qué grata, hay unas personas pues que ya han estado repitiendo la visita y otros que es la primera vez que vienen. Yo solo tengo, pero bueno, algunas cosas ya las aclaró. Por ejemplo, el tema de las iglesias. Hay unos asuntos que son pues como de redacción, Francisco, que se puede corregir, que dice, por ejemplo, corregimiento de la cruz. Pues la cruz no es un corregimiento, es una vereda, ¿cierto? Habla de las 19 iglesias, pero yo no sé si llamarla tipos o clasificación, no sé qué expresión utilizar, me disculpan, porque veo que entonces hay 4 católicas, ¿cierto? Que era lo que usted manifestaba ahora. Del movimiento misionero mundial hay 5, hay 6 de las iglesias pentecostales en diferentes sedes pues, del municipio, y hay otras que creo que solo tienen una sede. Entonces digamos que podríamos decir que tenemos más o menos como 7 tipos de iglesias, podría decir uno en el municipio. Tengo una pregunta: la iglesia cristiana Avivamiento Misionero de Oración y Restauración, ¿dónde queda? Porque usted tiene ubicación. En la terraza. Ok, muchas gracias. Como no está la ubicación, era para saber dónde quedaba. Esto ha generado, pues este tema ha generado muchas discusiones aquí, inclusive también en el pueblo. Uno a veces se encontraba con personas que le decían a uno, digan sí o digan no. Lo voy a decir literalmente como se expresaban, ¿cierto? Diga sí o diga no, igual eso no importa, preocúpese más por proyectos de inversión. Son reflexiones que uno a veces recibía de algunas personas en la calle, y es válido, y de pronto a lo social no se le da la importancia que debería tener, que eso a veces sucede. La primera vez no se aprobó por temas de tiempo, ¿cierto? Nos la presentaron un poquito tarde, para el tiempo de los debates y demás, y la segunda vez, digamos que fue un asunto más de discusión aquí en el Consejo por los diferentes temas o creencias. Ahorita pues yo estaba pensando, y uno
validando, indagando con algunos compañeros concejales del departamento e inclusive algunos otros municipios fuera de Antioquia sobre el tema, ¿cierto? Que realmente, y qué pena decirlo, pero es como lo que uno siente, es un asunto más de validar asuntos de ley, ¿cierto? Que pues hay una ley nacional y demás, y también declarar o decir sí, pues Yolombó es libre, se declara libre de temas de expresión religiosa y validarlo y demás. En este momento pues la comisión no nos hemos reunido para debatir el tema, creo que ya nos reuniremos esta semana y siento que se va generando desgaste por las veces que se va hablando del tema, tanto ustedes como nosotros y quienes son líderes religiosos y respetando pues como todo el proceso. Yo solo quisiera una claridad de algo y yo creo que eso dependería, por ejemplo, mi voto en positivo o negativo. Si pudiésemos contar con un documento, yo sé que se han reunido muchas veces, está el informe, todo lo que se ha realizado, pero algo sencillo donde los líderes religiosos del municipio digan, todos o en su mayoría decimos sí, estamos de acuerdo con esto. O sea, yo digo que mi voto dependería de eso, ¿cierto? Porque al final yo puedo tener opiniones y sentires, pero si uno ve que al final uno es representante de la comunidad, que en su mayoría las 19, 18, 17 dicen, vean, todos nos sentimos representados y decimos sí, yo diría, vamos con esto, independientemente de lo que uno piense. Yo les decía pues algunos asuntos que se generaban dentro del consejo, algunas personas decían, es que el alcalde está muy insistente porque es un compromiso con partidos políticos. Pues independientemente de eso, pues a mí no me importa si es un compromiso con el partido político o no, aquí lo que importa es el municipio, pues él quedará bien, pero a uno también le importa es lo que esté sucediendo en el municipio. Y yo sí quisiera, si es posible ese documento, y pronto pues porque la idea es que las sesiones se terminan el 30 de noviembre, o sea este domingo en noche ya estamos finalizando, y que podamos tener ese documento. Y si la mayoría de las iglesias o de los representantes religiosos dicen sí estamos de acuerdo, pues a mí, estoy hablando en mi nombre como persona, como concejal, me daría tranquilidad, porque independientemente de lo que yo piense y siente, que lo que estaba leyendo yo no veía como vacíos del tema, ¿cierto? Uno creería que está como bien elaborado, aunque hay algunos asuntos de la pregunta que le hacía a Francisco. Eso implica que el municipio tenga que contratar más personas o no, pues eso también que implica, porque hay que mirarlo en temas de costos, pero también hay un asunto de lo social, de la representatividad del territorio. Entonces quería era pues como dejar ahí ese punto, uno, que ese oficio sería muy valioso, que le puede generar a uno mayor tranquilidad, inclusive también para la comunidad, porque pues, aquí hay representantes de muchas iglesias también, no estamos hablando solo de las diversidades cristianas, me disculpan si no son las expresiones, pero para hacerlo entender, y el catolicismo, ¿cierto? Que al final pues todos hacemos parte de una o de otra. Eso era lo primero, el documento, si Francisco cree que es posible. Y segundo, ¿qué ventajas o inconvenientes han encontrado que usted sepa en estos 30 municipios donde se ha aprobado la política pública de libertad religiosa? Porque, por ejemplo, yo sé que hay un municipio del Oriente, estuvo a punto de no pasar, pero es porque fue liderada por unos grupos cristianos, creo que protestantes, pasó en un municipio del Oriente, y no hubo realmente acogida de todos los grupos religiosos, que como creería yo que sucede en Yolombó, que por eso les digo pues como le doy ese oficio. Pero, por ejemplo, creo que es la de Sabaneta, no sé si alguien más leyó la noticia, que se tumbaron la política pública porque no cumplía con algunos temas, ¿cierto? Pero quisiera saber como qué dificultades u oportunidades se han presentado en estos municipios donde se ha aprobado. Gracias. Bueno, entonces, a ver, nosotros tenemos que ser realistas, ¿cierto? Digamos que en algunos lugares se manejan intereses. Entonces, pues haciendo referencia al último municipio del que usted habló, digamos que yo creo que ahí no lo han enfocado bien. Y tan es así que desde que empezaron el periodo están con el tema y tampoco han definido la política pública, o sea, no tienen documento. Entonces, manejarlo en medios es como una forma de querer generar un impacto, pero que de fondo no ha sido responsable porque no están presentando pues como algo concreto, ¿cierto? Número uno. Número dos, es que es muy sencillo el tema. Hay una ley estatutaria en Colombia que es la ley 133, que es una ley muy corta, yo les invito a que la lean. Número dos, es una política pública nacional que cuenta con unos estudios técnicos. Esa política pública nacional, ¿cómo se construyó? Con trabajo en 32 departamentos, con mesas regionales, se tuvo 5 mesas regionales y se recogieron los insumos para generar el documento técnico que dio lugar a la creación de la política pública.
¿Qué más se tiene? La ley del año 2025 y además la creación del Sistema Nacional de Libertad Religiosa. Entonces, digamos que son sectores donde hay unas oposiciones que, créame, que no tienen fundamento normativo ni técnico. Más bien es porque empiezan a generar unos intereses y hay como unas competencias. A veces entre el mismo sector, como en todo hay gente buena y gente no tan buena, hay gente que no es responsable con los demás y empieza como a querer manipular los temas. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que yo siempre he hablado con el padre y es porque yo creo que este trabajo que es de fortalecimiento de la pluralidad religiosa con enfoque de protección a las minorías es bueno, pero también hay que respetar a las mayorías. Y en Colombia no podemos desconocer que hay una mayoría que es el sector católico. Y cuando ellos están acá acompañando el proceso, eso es algo muy bueno, porque es un trabajo de articulación, de respeto, de tolerancia. Entonces créame que en esos municipios donde no lo han hecho es porque se están manejando intereses propios y porque no han tenido el conocimiento técnico y jurídico para poder avanzar. Pero es un error muy grande que no lo hagan y se van a ir quedando y el municipio con el tiempo va a tener muchas dificultades. Y créame que sí hay vulneración a la libertad religiosa en los municipios. El concejal Norberto quería la palabra. Bueno, y la segunda pregunta. Para complementar pues algunas cosas sobre las preguntas que nos hacía el honorable concejal Carlos Vargas, me comprometo a conseguir el documento firmado por estas personas y lo digo con tranquilidad porque realmente pues el documento técnico que ustedes tienen fue construido con todos, entonces no creo pues que vaya a haber objeción a la hora de respaldarlo a través de una manifestación de que sea aprobado acá en el Honorable Consejo Municipal. Realmente la entidad religiosa que no participó en la construcción de la política pública fue porque no quiso, porque el censo se hizo, se llamaron, se les escribió y por eso tenemos una participación tan amplia en esta construcción de la política pública que finalmente recoge es el sentir de esas entidades religiosas donde en las diferentes mesas temáticas que hicimos hubo participación de todos, incluso cuando el padre Humberto mencionaba lo de las 4 parroquias, pues tratamos de que cada parroquia incluso estuviera en una mesa diferente, dando su aporte y su visión frente a esta política pública de libertad religiosa, para que no quedaran concentrados en una sola mesa y todos pudieran escuchar como las visiones de la Iglesia Católica, que como dice la doctora Sandra, pues son mayoría y que no debemos desconocer la importancia y la tradicionalidad que llevan dentro de nuestros territorios. Con el tema político que mencionaba el honorable concejal Carlos, es decirle pues que si fuera solamente un tema meramente político, pues tenemos la opción de aprobarlo por decreto, el alcalde queda bien, con los que ustedes pues mencionan que de pronto haya hecho compromisos y sale, ¿cierto? Pero realmente no es lo que queremos es realmente tener un respaldo del Consejo Municipal, de que ustedes ven, de que la gente también vea que ustedes propenden por esa igualdad, por esa libertad religiosa, por ese compromiso. Otro de los argumentos es que si es un tema de ley, ¿por qué lo estamos discutiendo acá si es solamente aplicarlo? Pues así como nos toca discutir la política pública de la mujer, es un tema de ley, es una ordenanza y finalmente lo tenemos que traer acá al Consejo para darle ese respaldo que se merece de todas las posturas políticas, al igual que si traemos una política pública LGTBI, pues ya es un tema de ley, ya es un tema que está reglamentado, que tiene una ordenanza, pero que finalmente sería muy bueno que tuviera también el respaldo de ustedes, al igual que la política pública comunal, tienen una ley comunal, al igual que la política pública para las víctimas, también hay toda una reglamentación a nivel internacional, a nivel nacional y unas ordenanzas a nivel departamental que respaldan a las víctimas, pero finalmente acá traemos debates también sobre el tema de víctimas. Lo que queremos es que haya un respaldo. La Procuraduría también constantemente nos está preguntando, venga, ¿ustedes qué están haciendo por los temas de
derechos humanos. Entonces vamos a responder frente a estos derechos humanos tenemos este y este. Frente a las comunidades LGTBI, ¿qué están haciendo? Listo. Frente a la defensa de la libertad religiosa. Y vaya que ocurra un caso, Dios no lo quiera, en algún municipio, frente a una entidad religiosa, un atentado, una vulneración, empieza la Procuraduría a escribirle a todos los municipios: ¿ustedes qué están haciendo para que eso no ocurra en su territorio? ¿Ustedes qué están haciendo para respaldar los derechos de las personas que profesan X o Y? Entonces es muy importante también salirle al paso de estas situaciones, empezar a generar conciencia y que, repito, no es un tema meramente político, aunque no tendríamos por qué tener miedo de decir que es político, porque todos somos políticos, ustedes están ahí por política, entonces no pienso pues que sea un tema que nos deba dar escozor o erizar la piel, porque finalmente si todos estamos en este recinto es porque todos somos políticos, independientemente si pertenecemos a un partido o movimiento. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez, ponente del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a todos los honorables concejales, a quienes nos ven a través de las redes y el canal, al párroco de Yobombo, al párroco de Rubí, a la delegada enlace de religiones de la gobernación, de cultos, al secretario de gobierno, a la doctora Ofelia, a la que nos acompaña. Yo creo que la ponencia tomó la determinación de invitar a la enviada de la gobernación, a la delegada, para que se aclararan todos los temas y se resolvieran todas las dudas. Porque yo creo que una política pública por sí sola no significa nada. Si no está basada en valores que son los que debe tener toda religión, los valores, porque ¿qué garantiza que no haya un acto violento contra algún credo? Los valores y la tolerancia, que eso debe ser la base de todos los credos, las religiones, no hacerle a otro lo que no quiere uno para uno. Tengo estas preguntas para el secretario de Gobierno. Señor secretario, Yobombo tiene muchas políticas públicas que están únicamente en el papel. ¿Qué garantiza que esta política pública no va a ser lo mismo, no va a ser como por cumplir la administración? ¿Cuántas políticas públicas tiene el municipio que sinceramente no funcionan? Que sepa yo, la funcionará la política pública del adulto mayor porque tiene su estampilla, pero estas políticas públicas necesitan un presupuesto. En el artículo 21 dice financiación. Yo creo que aquí está muy gaseosa la financiación, porque dice que se asignarán recursos de la administración local según la disposición. Porque todos sabemos que una política pública son unas decisiones y acciones de los entes territoriales que impactan a una comunidad, en general o en particular, mediante planes, programas y proyectos y acciones para mejorar lo que se tiene por objeto mejorar, que en este caso sería la convivencia entre las distintas creencias. Otra cosa que le tengo para opinar es, yo veo que la vez pasada hubo mucha participación de los distintos credos religiosos, pero hoy veo muy poquita. Yo no sé si será que no están interesados en la política o no, o faltó de parte, no se informó o qué, pero si esta es una política que llevamos ya 3 intentos, debía de ser más compromiso de la Secretaría de Gobierno de avisarle a cada una persona, porque si una persona se va a debatir la política pública y no viene, no está interesada. Entonces eso me parece a mí como cuestionable.
Para la delegada de la gobernación, en la política pública requiere un presupuesto. ¿Qué presupuesto tiene la gobernación para esta política pública de libertad religiosa? Pues yo sí creo que la política pública aquí en el Consejo ha habido mucha, digamos, resistencia de algunos concejales, pero tal vez es porque, como decía anteriormente, una política pública, por el hecho de ser política pública, no cambia nada. Se necesita un presupuesto que no lo veo definido. Claro que la administración dice que esta política pública es transversal a todas las secretarías. Sí, puede ser que sea transversal a todas las secretarías, pero de todas maneras se necesita un presupuesto. ¿Y a cuánto tiempo o en qué tiempo, en qué espacio se piensa impactar los distintos, la población en general, para que haya más tolerancia y más basada en valores, para que se respeten las creencias, porque yo creo que esa es la base de esta política pública. Y esta política pública yo creo que debería volver a los valores en los colegios y en las escuelas, que es lo más importante en mi concepto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente y concejal, por sus preguntas. Yo pienso, desde que estoy en este cargo y desde que fui concejal, que si una política pública como esta que estamos presentando hoy acá tuviera el acompañamiento que ha tenido precisamente esta, no serían políticas públicas de papel. O sea, el compromiso que han tenido las entidades religiosas para que esta política pública sea presentada al Consejo y posiblemente aprobada, creo que no la ha tenido ninguna otra política pública, porque nos hemos reunido, porque han venido, tenemos los listados que prueban que esos líderes de esas entidades religiosas han llegado hasta la administración municipal. Entonces pienso que si muchas de las políticas públicas que hay en el municipio son de papel, como dice honorable concejal, la responsabilidad primero es de los que están involucrados en la política pública y a quienes se les busca defender sus derechos, que finalmente no levantan la mano para que sea respetada esa política pública y no quede en el papel. Segundo, honorable concejal, usted que está en su segundo periodo del Consejo Municipal, también es su responsabilidad de que esas políticas públicas no sean políticas públicas de papel. Y yo le puedo mencionar entre varias, que no solamente la del adulto mayor, la política pública que en este momento está avanzando. Acá tuvieron al coordinador de juventud hace poco y todas las acciones que desarrolla el coordinador de juventud están basadas en la política pública municipal de juventud. No es una política pública de papel, no es una política pública que esté muerta. Lo mismo le puedo hablar de la política pública comunal. La política pública comunal se está implementando desde desarrollo comunitario, se está fortaleciendo desde el convenio con EPM, entonces también pienso que no es una política pública de papel. Si hay una política pública que esté quedadita, pero no quiere decir que se hayan dejado de hacer cosas por esta población, es la política pública de las mujeres. La política pública de las mujeres la estamos tratando de resucitar precisamente por la voluntad y el interés que tiene el alcalde en esta población, y como les decía en mi primera presentación en el Consejo, la idea es traerla en diciembre para que la podamos aprobar. Tenemos otra política pública que no es de papel y que no está muerta, y es la política pública de discapacidad. Entonces yo sí quisiera que de pronto, honorable concejal, usted me hiciera un listadito de las políticas públicas que están quietas o están muertas, para que las resucitemos y la pongamos al servicio de la comunidad como debe ser, no solo por la defensa de esas personas, sino por el trabajo que usted como concejal y yo como administración debemos hacer. Y frente a las
actividades, que es una política que precisamente se basa en el respeto por la dignidad humana y por los derechos humanos, que es esta política pública de libertad religiosa. ¿Cómo la pretendemos implementar? Precisamente desde las escuelas, y por eso tiene una línea de educación, y por eso nos vamos a sentar con todas las entidades religiosas, y por eso nos vamos a sentar con la mesa de educación. Es que, como les he dicho varias veces, yo estudio en una universidad católica, la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo vi una materia que se llama Cristología, y me enseñaron la historia de Cristo y los valores cristianos desde una perspectiva no religiosa, porque somos muchas las personas que podemos llegar a la UPB sin de pronto ser católicos. En mi caso sí era católico, muy católico además, y no me avergüenzo de decirlo. Entonces es ese tema, desde las escuelas, desde todos los escenarios, trabajar el respeto por todas las personas que piensan diferente. Para mí, se los he dicho, es una alegría muy grande que este recinto en este momento esté siendo ocupado por personas que profesan diferentes credos y religiones, porque eso nutre la democracia y eso nutre el debate. Frente a la financiación de la política pública, por supuesto, es una voluntad de la administración municipal. La política pública tiene unas líneas de acción. Si el alcalde en su momento cree que esas líneas de acción se cumplen con 1 millón de pesos, pues ahí estará la población mirando si efectivamente con ese 1 millón de pesos se cumple con ese objetivo, si se está colgando. Pero el trabajo sigue siendo también la responsabilidad del Consejo Municipal, cómo se está aplicando esa política pública. Por ahí en uno de los artículos nos habla que el 70% aproximadamente de las líneas de acción no necesitan presupuesto, y que yo siento que nosotros como administración nos vamos a ver más favorecidos con esta política pública que el sector religioso de nosotros. Al menos yo siento que ya hay una ganancia muy grande, y es que los tenemos identificados y los tenemos en un grupo de WhatsApp, y yo estoy seguro que ante una eventualidad adversa a nuestro municipio, la primera puerta que voy a tocar es ese grupo de WhatsApp, porque sé que me van a contestar inmediatamente y me van a tender la mano, mientras me responde la Gobernación de Antioquia, mientras me responden los ministerios implicados, mientras me responde la Defensa Civil. Gracias, señor presidente. Bueno, para darle la respuesta al concejal Nicolás. Concejal Nicolás, le cuento que en la Gobernación de Antioquia nos sentimos muy felices y pensamos que hemos avanzado mucho en la implementación de la política pública, y tenemos 2 indicadores en el plan de desarrollo. Uno de los indicadores es el fortalecimiento de los comités, porque como les dije ahorita, se ha identificado que hay falta de conocimiento. Esa ha sido una fortaleza, y también trabajamos en proyectos cofinanciados con el sector religioso. Se han llevado proyectos que han beneficiado a personas en estado de drogadicción, personas habitantes de calle, se ha trabajado con niños, y esto porque es importante, porque a través de esos proyectos se ha trabajado de manera psicoespiritual, se han tenido brigadas integrales para la atención a esta población. Pero más allá de eso, trabajamos con todas las secretarías que forman parte del Comité Departamental de Libertad Religiosa. Yo les quiero contar, por ejemplo, que con planeación departamental, liderada por el doctor Eugenio Prieto, hemos venido avanzando mucho en la identificación de los cultos en Antioquia. Y con eso lo que queremos tener es una cartografía y un mapa interactivo. Ya queremos llegar para saber dónde están ubicadas todas las iglesias en el departamento. Eso es un trabajo importante. También trabajamos en temas de educación, trabajamos con el comité departamental, y les cuento que en transferencia de conocimiento en estos 2 años de gobierno se han hecho más de 15 foros donde se ha podido llevar el tema de libertad religiosa a más de 3.000 personas en todo el departamento, en el Urabá antioqueño, en el área metropolitana. Hace poco tuvimos una sesión descentralizada del comité departamental
en el municipio de Envigado, donde escuchamos a los enlaces municipales de libertad religiosa y también presentamos casos exitosos. Un caso muy exitoso es, por ejemplo, que hay una niña CMJ del municipio de Caldas. Entonces, si hay un presupuesto bien definido que está en la Dirección de Derechos Humanos, que son más de 100 millones de pesos, perdón, más de 100 millones de pesos no está mi contrato, el dinero para los proyectos cofinanciados y para el fortalecimiento de los comités. Ese es el dinero que está destinado a la política pública en un solo componente, que es no discriminación. Pero como les cuento, trabajamos con las demás secretarías, planeación, Secretaría de Educación, trabajamos con el DAGRAN, trabajamos con Teleantioquia, porque a través de Teleantioquia visibilizamos todo el trabajo del sector religioso desde los programas que allí se tienen, entre muchas otras cosas que hacemos que implican pues dinero de las secretarías responsables que nos apoyan con estos temas. Entonces no tiene que estar definido en un solo indicador, sino que está disperso y llevamos esos beneficios a través de las diferentes secretarías. Pero sí trabajamos mucho en proyectos sociales. ¿Listo, concejal? El concejal Norberto estaba pidiendo la palabra. Bien, para concejal Nicolás. Bueno, me parece muy buena respuesta, pero yo creo que si presentamos una política pública donde propendemos por la igualdad, la inclusión, y al presente una administración que es injusta, excluyente, entonces también que le queda a uno la inquietud. Y si lo pueden hacer por decreto, pues sería muy bueno que lo hicieran por decreto, si no necesitan del Consejo. Tiene la palabra el concejal Norberto Morales. Gracias, presidente. Un saludo para todos los que ven a través de las redes sociales y los amigos que nos acompañan el día de hoy. Yo veo mucha insistencia en la administración de este proyecto, pero es donde uno dice que también tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que quiere hacer. Yo nunca he visto en ninguno de los actos de la administración municipal que haya una inclusión con los demás sectores religiosos del municipio. En toda actividad o evento que realiza la administración municipal siempre se invita a la Iglesia Católica. Siempre la Iglesia Católica es la que está presente, que para el saludo, que para la oración y todo eso, ¿cierto? Y quieren que haga una igualdad y que haga más una equidad de libertad religiosa y nunca tienen en cuenta a las demás entidades. Entonces, como dice el dicho, el ejemplo empieza por casa. Si nosotros desde casa no estamos dando el ejemplo de que debe haber una equidad, una igualdad, ¿cómo queremos venir a imponerlo acá por medio de una política pública? Y más una política pública que lo que aquí está, ya está en la Constitución política y que lo respalda la ley y que con esto o sin esto a toda persona en Colombia le deben respetar el derecho a su libre religión, ¿cierto? Entonces, son cosas que de pronto vemos que no serían tan trascendentales. Yo hablo aquí con mi compañero líder, que es de una iglesia cristiana, y yo le preguntaba a él, díganme ustedes en qué momento les han prohibido o han tenido alguna dificultad para profesar su religión, y ellos que han estado en veredas o están en veredas donde muchas veces el orden público no es el mejor, y a pesar de eso no han tenido ningún inconveniente. También de pronto es la necesidad de los sectores y las comunidades. En Yolombo, gracias a Dios, pues no habrán casos esporádicos como lo manifestamos la otra vez, pero no es algo que sea una problemática. El tema de las iglesias cristianas, y que también se volvió como el tema de los partidos políticos, que ya se volvió un reguero, como se dice ahora, cada cual va sacando, monta su iglesia. Entonces ahí también, o sea, ya no hay regulaciones frente a esto, la ley también permite, cualquier persona lo puede hacer, ¿cierto? Cualquier persona va, saca su ¿cómo es que se dice?
su personalidad jurídica y monta su iglesia sin ningún problema. Entonces yo creo que el municipio tiene de pronto otras necesidades más prioritarias y vemos mucho énfasis en esta, que como le digo, es algo que ya está en la Constitución política. Es que aquí el artículo 19 de la ley 133 del 94 protege la libertad religiosa en Colombia a cualquier ciudadano de nuestro territorio. Compañero Francisco decía a Nicolás de las que cumplen, pero es que también hay muchas que no se cumplen. Por ejemplo, la política pública de infancia y adolescencia, la de afrocolombianos, la política de bienestar animal. Nada más ayer aquí teníamos un debate con la Secretaría de Agricultura y hablábamos sobre este tema, y mire que hay una política pública de bienestar animal y no se trabaja en ello. Y el decir que no hay recursos, que los recursos son mínimos. Entonces, no estamos cumpliendo con lo que hay y queremos sacar otras que mucho o poco van a tener unas inversiones, porque toda política pública hay que invertir unos recursos para poder llevarlas a feliz término. Entonces, esa es como la apreciación que yo tengo, y que si la administración está tan interesada en esto, debería empezar a dar ejemplo, porque vuelvo y lo digo, yo he estado en varios actos de la administración y nunca he visto que inviten a los pastores de las demás iglesias a un acto inaugural de cualquier actividad que se haya realizado en el municipio. El ejemplo tiene que empezar por casa. Gracias, presidente. Frente a lo que menciona el honorable concejal, es algo que vamos a revisar. Realmente sí es importante tener en cuenta todo el sector religioso. Lo segundo es que no es algo que se quiere imponer. Si se quisiera imponer, pues ya hemos expresado aquí que lo hubiéramos hecho por decreto. Realmente queremos tener un consenso, queremos que ustedes como honorables concejales respalden la política pública. De pronto la insistencia en este proyecto de acuerdo y no en otros es precisamente porque la comunidad que va a ser beneficiada de esta política pública está interesada. Y repito, qué bueno que la política pública de la mujer en su construcción tuviera el respaldo que tiene esta política pública y la insistencia que tiene esta política pública. Porque acá todos los representantes me escriben cómo van, ya van a pasar eso al consejo, ¿qué han dicho? Venga, nosotros volvemos a revisar, ¿cuándo nos vamos a volver a reunir? Muchas veces uno con tanta cosa que tiene en la cabeza va dejando pasar algunas actividades, pero si está la comunidad, que es la principal involucrada detrás de esto, uno le tiene que caminar, y le camina como le estamos caminando a esta política. Entonces, por eso la insistencia. También, bueno, ya me había referido al tema de que está en la Constitución. Pues crean, honorables concejales, muchas de las cosas que ustedes hacen acá ya están en la Constitución. Ustedes no han inventado el agua tibia, déjenme decirles, ni yo cuando estuve aquí. Todo lo que hacemos acá y aprobamos acá es adopción de tal norma, adopción de tal política, adopción. El salario del alcalde está por ley, el aumento del salario de los funcionarios públicos, ¿y a dónde tiene que caer? Al consejo. Entonces, yo pienso, si el tema es que está en la norma, pues entonces apague y vámonos, porque en la norma está, ¿cierto? Creo que si hay otra política pública, honorable concejal, que se cumple en este municipio, es el de infancia y adolescencia. La política pública nos pide las reuniones de la MIAF, nos pide las reuniones del CIEPI. Creo que en ninguna otra administración había funcionado tan bien el tema de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes. Estamos atendiendo con hogares de paso, estamos atendiendo con CETRA. Las funciones de la comisaría de familia están reglamentadas y su cumplimiento es estricto gracias al comisario que tenemos. Tenemos un ICBF que hace presencia en el territorio como no lo hace en ningún otro municipio, y estamos llegando con las diferentes actividades para recrear a los niños, para educarlos, para que no tengan desnutrición. Estamos llegando desde el hospital a evaluarlos con los grupos de los EVA, que es un programa del gobierno nacional, pero que acá se está ejecutando de manera ejemplar. Entonces pienso
que también es una política pública que se viene ejecutando y que la tenemos que actualizar, por supuesto, porque le están faltando cositas antes para que nos obliguen a nosotros a actuar frente a este tema. Y la política de afrocolombianidad de pronto no está funcionando como quisiéramos y como están funcionando las otras, pero tampoco se ha dejado morir, porque tenemos este grupo de personas afrodescendientes con quienes nos reunimos. De hecho, este domingo tenemos una reunión con ellos, conmemoramos con ellos el Día de la Afrocolombianidad, los estamos caracterizando, entonces tampoco es una política pública que está muerta ni está en el papel. Y esta política pública contaría más que con mi compromiso y con el compromiso del alcalde, con el compromiso de todos ellos que finalmente fueron los que la formularon y que han estado detrás de mí para que esto se haga realidad. Bueno, para darle la respuesta al concejal, entonces concejal, usted me deja muy preocupada, porque usted me está diciendo entonces que aquí hay una vulneración de derechos y eso hace que la política pública sea más necesaria. Porque si hay una vulneración de derechos y no tienen una política pública, pues qué pesar del sector, y mírenlos ahí sentados. No aprobar el proyecto de acuerdo es darle la espalda a 19 entidades religiosas para 24.000, alrededor de 24.000 habitantes tiene el municipio, ¿cierto? Y de esos que el 90% tenga una religión es muy preocupante. Y le voy a decir una cosa, ya entrando en materia académica, a mí no me gusta hablar de eso, pero les voy a hablar de eso. Hay una autora que se llama Severine de Neulín y ella dice que el desarrollo humano integral no puede estar incompleto, y el desarrollo humano integral de las personas es tener una parte económica, una social, una ambiental, una política, pero no se puede desarrollar un ser humano que no tenga un proyecto de vida espiritual. Y le voy a decir una cosa, cuando uno empieza a estudiar derecho le enseñan que las normas es lo que debe ser, pero la sociedad debe trabajar para que sean. Entonces la Constitución Política de Colombia dice que todo niño tiene derecho a tener una familia. ¿Usted cree que todos los niños en Colombia tienen una familia? No. Entonces, están las normas precisamente para que esto funcione. Y con lo que usted acaba de decir, supremamente importante que el municipio de Yolombo cuente con una política pública de libertad religiosa, donde se le empiece a dar participación a las minorías. Mírenlos ahí. Eran más poquitos, pero no es la primera vez que vengo a Yolombo. Y estuve en una reunión donde había más de 50 personas, incluso algunos concejales nos acompañaron, fue una reunión muy interesante. Entonces yo diría que, mire, el concejal estuvo. Entonces hoy de pronto ellos están desanimados y tristes porque encuentran esa posición como tan... Pero el sector religioso en Yolombo me consta que ha trabajado. No aprobar el proyecto de acuerdo es darle la espalda a un sector importante en el municipio. Entonces, acuérdense que la libertad religiosa necesita una protección individual, también colectiva. Los líderes religiosos deben estar en los espacios de participación ciudadana. Y si ustedes no tienen una política pública, ellos van a ser personas invisibilizadas en el municipio. Entonces yo ahí les quería dejar como esa inquietud, y por eso siempre le di las gracias al padre por acompañar esta reunión. De pronto, para información, en Colombia, para crear una agrupación religiosa se necesitan 25 personas, uno que haga de líder y un lugar donde reunirse. Con eso pueden crear una iglesia, ¿cierto? ¿Qué es lo especial? Y en Colombia, que a las minorías las igualan con las mayorías, que les dan la voz a las minorías lo mismo que a las mayorías. Y ahí es donde yo veo que un poquito la dificultad. Hablo en representación de la Iglesia Católica. Si nos vamos a un grupo donde hay 18 líderes religiosos, toda la Iglesia Católica tiene un voto nomás, representando una comunidad muy grande. Nos igualan con personas que no tienen esa misma representatividad. Es bonito hacerle
muy bien. Es bonito decir que hay que crear igualdad, pero también ahí está como, yo no sé si es lo técnico, ahí está como una trampa, como un vacío, como una persecución de la Iglesia Católica, y desde usted tiene el mismo derecho que tienen estas mayorías. ¿Por qué? Porque, yo me pregunto, ellos están reclamando los derechos, sí, muy bien que los reclamen. Y los derechos que reclaman, entonces se desconocen muchas cosas tradicionales de la Iglesia Católica, muchas cosas que hace la Iglesia Católica, pero usted tiene lo mismo aquí que tienen estos. Voy a poner un ejemplo que algunos una vez. Un sacerdote se mata estudiando 10 años para formarse o más. Esta iglesia católica que se construyó acá tiene más de 120 años. Entonces, podemos crear una iglesia, 20, 25, 50, tiene el mismo derecho que estos acá, el mismo reconocimiento. Tiene ese, ahí donde como, yo no sé, como un vacío porque se iguala muy bonito, pero no se reconoce con otras fuerzas, otras mayorías, otros caminos de la gente. Y yo entonces digo, yo no sé si es que el nombre es inadecuado, libertad religiosa. Es que la libertad religiosa siempre ha habido. Yo no sé si es el nombre el que está mal enfocado, pero es que lo que hace que yo me conozca, yo casi 40 años de vida sacerdotal, yo he visto que en ninguna parte le prohíben a una persona ejercer su libertad religiosa, ¿cierto? Uno piensa, bueno, detrás de esto, ¿será que hay, qué intereses hay detrás de esto? Pero es lo que yo veo como que el camino. Bueno, padre, entonces vamos a empezar por la parte jurídica. Entonces acuérdense que el derecho humano es un derecho universal, dice, que es el derecho a creer, a no creer y a cambiar de religión, ¿cierto? Entonces, si se protegiera una mayoría, no existirían las minorías, sino existiría el derecho a cambiar, ¿cierto? Eso es una cosa. Número 2, si se vulnera el derecho, le voy a contar. Resulta que en Medellín conoció un caso de vulneración. Entonces había una niña musulmana que ella desde su creencia cree que si se descubre el cabello está en un pecado. Y ella estudiaba en una institución educativa pública y siempre para entrar a la institución tenía que hacer un registro facial y la obligaban a quitarse el hijab. Y les quiero contar que desde lo académico eso se llama la violencia del alma, padre. Ustedes mismos los católicos han sido muy afectados y discriminados por grupos poblacionales que en una determinada fecha van y le dañan la iglesia, la quieren incendiar. Y esta libertad religiosa es la que ha permitido que la Iglesia Católica sea defendida. Pero existen otras minorías y las iglesias en Colombia no son tan pequeñas. Le quiero contar que en Medellín hay una iglesia que tiene colegio confesional, tiene universidad, tiene internados y traen personas del exterior a capacitarse ahí en una carrera profesional, y al interior de la universidad les dan trabajo porque tienen imprenta, tienen empresa de alimentos, tienen una IPS que atiende a migrantes, y lo estoy contando con conocimiento de causa. Y hay entidades religiosas que usted las ve en el territorio, pero que tienen mucho carácter internacional. Hace poquito estuve en el municipio de Segovia y una sola entidad religiosa de carácter cristiano tiene presencia en el municipio de Segovia y en 26 veredas. Entonces las iglesias no son pequeñas. Ahora, lo que se busca con esto es que cada personería jurídica pueda tener incidencia en la toma de decisiones, entonces no hay un vacío legal. Y le voy a decir una cosa, ¿cuál es la esencia de la libertad religiosa? Que el Estado sea laico y no promueva ni incentive ninguna religión, que respete lo que cada persona quiera creer. Y desde las entidades religiosas lo que se respeta es la autonomía para autodeterminarse. Entonces, por ejemplo, los católicos se autodeterminan de una manera, los otros de otra, porque decirles la ley cómo se tendrían que determinar sería una vulneración a la libertad religiosa. Entonces le quiero poner un ejemplo, padre, de por qué es necesario en el mundo trabajar libertad religiosa. Usted sabe qué está pasando en Nicaragua.
En Nicaragua están persiguiendo las iglesias católicas y van y las cierran porque hay un gobierno represivo. ¿Y eso por qué? Porque no hay una norma fuerte que haya enseñado el tema de la libertad religiosa y les permita defenderse. Y yo los invito a que lean el caso de Nicaragua y la persecución que se está haciendo. Entonces, esto es una norma que va a beneficiar al sector religioso. Y ya entonces, termino mi intervención para que podamos avanzar y puedan votar. Bueno, este capítulo dentro de la sesión surge después de la intervención del concejal Norberto Morales, entonces continuemos con los demás participantes para que luego el concejal Norberto intervenga y luego sigamos con las otras intervenciones de los concejales que están aquí en lista. Pienso que es muy valiosa la intervención del padre Humberto porque hace énfasis en lo que yo les hablaba desde el principio, y es que ojalá nos remitamos a lo técnico y a lo que está en el documento. Yo pienso que lo que habla el padre Humberto se puede tomar como una propuesta de modificación al documento técnico que nos habla de cómo se conforma ese comité, y eso realmente lo pueden modificar y lo pueden entrar a votar ustedes. Entonces, yo pienso que la ponente del proyecto de acuerdo, cualquier otro concejal, puede proponer incluso en comisión primera esa participación dentro de la claridad que nos hace la doctora Sandra. Y es que si cada parroquia de las que hay en Yolombó tiene personería jurídica, quiere decir que cada una de esas parroquias tiene participación con voz y voto dentro del comité de libertad religiosa, ¿cierto? Porque si no estoy mal, no lo recuerdo bien, dentro del proyecto de acuerdo queda que la Iglesia Católica solo tendría un participante. Entonces uno por cada personería jurídica, para que eso quede claro de pronto dentro de los temores que expresa el padre Humberto, que está dentro de lo técnico y que nuevamente es lo que nos debe remitir a la discusión. No es un asunto ideológico ni un asunto político, es un documento técnico que está bajo la cobija de la normatividad tanto nacional como internacional. Entonces yo creo que los participantes quieren mencionar algunas cositas. Sí, un saludo muy especial para ustedes, honorables concejales. Ustedes, como esos líderes que representan a sus comunidades, una corporación muy importante dentro del municipio, y que por esa importancia que reviste, pues yo quiero nuevamente, que ya habíamos hablado del tema, pero desde otro punto de vista, y es que ustedes representan a cada miembro de sus comunidades, urbanas o rurales, porque algunos de ustedes son concejales nombrados por comunidades rurales o urbanas, y en sus comunidades, ustedes si le van a preguntar a cada uno de sus electores a qué religión pertenece, algunos pertenecen a la católica o alguno a la cristiana, o sea que ustedes son representantes de esa comunidad que pertenece a una u otra entidad religiosa. Y es muy bonito eso porque ustedes van a proteger esos derechos fundamentales, porque la libertad religiosa en sí es un derecho fundamental que dignifica la dignidad humana de cada ser. Entonces ustedes como representantes, yo les quiero decir algo y muy bonito. Yo escuchaba al pontífice, al Papa Francisco, cómo él, ese liderazgo religioso, en ese liderazgo religioso, cómo defendía la libertad religiosa, y yo me empecé a seguirlos, y ahora al Papa Pedro XIV, entonces dice, por ejemplo, el Papa Francisco defendió la libertad religiosa como derecho fundamental y pilar de una sociedad justa. Él decía que era esencial para el desarrollo humano, integral y para la paz. Él promovió la convivencia interreligiosa, él la promovió, y dijo sobre la libertad religiosa, dijo, la libertad religiosa no es un privilegio, es un derecho, no es un regalo de las instituciones, él dijo, sino que es una condición esencial para la dignidad humana, porque sabemos que ese líder, en mi corazón, recorrió muchos países, muchas naciones, hablando del tema de la paz, y esa libertad religiosa
conlleva la paz. Ahora el Papa León XIV, que dice, el habla de la creciente hostilidad y violencia contra las perpetrada contra las diversas comunidades religiosas, y él dice, libertad religiosa no es opcional, sino el fundamento de una sociedad justa. También dice, es practicar la fe sin temor a la persecución, porque la libertad religiosa es la piedra angular de toda sociedad justa. Igualmente, tomo todas sus palabras porque es muy importante y él es incisivo en esa unidad para proteger la libertad religiosa. Entonces dice, no hay paz sin libertad religiosa. También dice, no es simplemente un derecho legal ni un privilegio concedido por los gobiernos. La libertad religiosa constituye el pilar de la auténtica reconciliación y paz. Asimismo, él invitó a promover, y actualmente lo hizo, invitó a promover la libertad de cultos en la vida cotidiana. Entonces yo traigo estos grandes líderes religiosos y de la Iglesia Católica que promueven esa libertad, esa convivencia interreligiosa, y eso es maravilloso y a eso les invito. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy el pastor de la Iglesia de Avivamiento, misionero de oración y restauración acá en Yolombó, hace 7 años. Número 1, el hecho de que no estemos todos, eso no significa que no estemos interesados. Yo en las primeras 2 no estuve, pero siempre he estado al tanto interesado de esta situación. Número 2, nosotros no estamos buscando la aprobación de un proyecto que nació en el corazón de líderes religiosos, sino de un proyecto de gobierno que nació en ustedes mismos, que iban y nos lo presentaban en sus políticas, en sus campañas, a nuestras sedes. Entonces no entiendo por qué a veces la oposición de algo que nació en el corazón de ustedes mismos, de defender los derechos de nosotros en libertad religiosa. Y número 2, lo que defendemos no son doctrinas, estamos defendiendo una labor social que nosotros hacemos. Y aquí no se trata de si tiene la iglesia 120 años o no, se trata de que nosotros hacemos una labor social que aún los que tengan más años no han hecho, ¿cierto? Entonces nos sumamos no a una situación a una condición de si es tiempo, antigüedad o no, nos sumamos a una labor social por una comunidad que se llama Yolombó. Una comunidad que tiene problemas de drogadicción en los jóvenes, que tiene problemas de matrimonio, de mujeres en prostitución, hombres en prostitución, trata de niños, ¿sí? O sea, nos sumamos a una labor social. Y yo veo la cara de muchos de ustedes y a veces veo la falta de respeto de algunos que se paran, se van de la sesión donde se está debatiendo un tema que es importante para la comunidad, ¿cierto? Y yo creo que esto debería de ser aprobado por todos ustedes por el simple hecho de que nació en el mismo corazón de ustedes. Cuando ustedes hicieron su política, ustedes se comprometieron a defender los derechos de toda una comunidad, incluyendo el sector religioso. Entonces yo creo, amada comunidad, que esto no se trata de oponernos, no se trata de buscar una firma, a ver si hay mayoría, entonces firmamos o no, porque el hecho de que no estemos no quiere decir que no estemos interesados. Vuelvo y lo repito, yo no estuve en las 2 primeras. Hoy tuve la oportunidad de venir porque tenía el tiempo. En las otras ocasiones, cuando se planeó la reunión, estaba de viaje o no podía, sí, había alguna situación, que creo que es la situación de algunos de mis colegas líderes religiosos que quizás hoy no están acá. Pero yo creo que es tiempo de que le mostremos a esta comunidad de Yolombó que lo que ustedes hablan cuando están en campañas es serio, que no estamos frente a personas mentirosas y frente a personas irresponsables, frente a una comunidad que tiene problemas sociales, económicos, que tiene problemas de drogadicción, que tiene problemas de toda índole, de violencia, de maltrato a mujeres. Eso es lo que nosotros como comunidades religiosas hacemos, que muchas veces otros no hacen. Ni siquiera desde el ente gubernamental hacen a veces estos acompañamientos, ni siquiera a veces en las iglesias, por muy grandes o por muy viejas que sean. Nosotros nos sumamos a esto porque nos interesa la comunidad, nos interesa la vida social de las personas, que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un mejor futuro, tengan una mejor comunidad y que no estén en violencia y que no estén en un montón de cosas, ¿sí? Que no hay necesidad simplemente porque a la hora de querer un voto
entonces prometemos de todo, pero cuando necesitamos aprobar algo que beneficie a toda una comunidad, nos oponemos sin razón alguna. Dios les bendiga. Buenos días para todos. Soy representante de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Con respecto a lo que se ha venido hablando, veo muchos sesgos, teniendo en cuenta de que se nota un grado de indiferencia, en vista de que no importa, cada una, aquí se aprueban políticas día tras día con el fin de beneficiar a una comunidad. Y también la comunidad religiosa, hacemos parte de esta comunidad. Se pueden defender los derechos del cuidado de los animales, de las mujeres, de la comunidad adulto mayor, todos tienen voz y voto, porque todos estamos referenciados como agentes de derecho en la Constitución política. Y yo no puedo decir que porque yo tengo un grado de intelectualidad más grande, entonces tengo más derechos que el resto. Por ejemplo, aquí en el Consejo, si vamos a hablar del Consejo Municipal, todos deberían ser abogados o tener un grado o un título que tenga que ver con leyes para poder defender esos derechos, esas leyes, ¿cierto? Si nosotros nos basamos en eso, entonces se podría decir que no calificaríamos para estar aquí. Entonces yo no puedo medir el grado de responsabilidad sea una comunidad religiosa en su grado intelectual o en su presencia dentro de una comunidad. Independientemente si son 1, 2 o 3 los que hacemos parte de la comunidad religiosa, todos tenemos derechos. Todos, así como tenemos derechos, tenemos deberes. La comunidad religiosa como tal se encarga de la parte de salud mental. Ustedes saben que a nivel mundial las personas están sufriendo un tema de salud mental impresionante. Y en la iglesia como tal, más que en dar a conocer una doctrina, se basa en ayudar a esas personas que están pasando por momentos difíciles. Ustedes no se imaginan cómo llegan personas a la iglesia a tocar la puerta diciendo me quiero quitar la vida. Y con esa parte psicológica, con esa parte espiritual que se le imparte a esa persona, son muchos los jóvenes que no han optado por quitarse la vida. Son muchos los jóvenes los que la iglesia le está arrebatando a las drogas, al alcohol, a cada una de estas cosas. Son muchas niñas que se le está arrebatando al embarazo en adolescentes. Entonces la labor de la iglesia no es solamente una labor invisible, no, allá está el grupo de evangélicos o el grupo de católicos, no, es un grupo de personas que están en busca de la mejoría de una comunidad, del bienestar de una sociedad. Muchos de esos jóvenes que están allá en las iglesias son jóvenes que están evitándole al país una cantidad de suma de dinero por temas de salud mental, de drogadicción, de embarazo en adolescentes o de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la iglesia no se debe ver como algo aparte, sino como una entidad social que está buscando la mejoría de una comunidad. Y cuando yo rechazo el hecho de que la iglesia sea incluida dentro de estos proyectos, se está evitando de que pueda haber una expansión o una cobertura más amplia en estos temas. Por ejemplo, desde la iglesia hacemos capacitaciones, incluso ayudamos a muchos niños y jóvenes. Para uno entrar a un colegio es difícil. Si yo ahorita digo, voy a entrar al colegio a que me den un espacio para yo ir a hacer una charla con los jóvenes, es una cosa impresionante porque el permiso no lo dan. No solamente si es del ICBF o solamente si es la trabajadora social del municipio. Cuando la iglesia puede ayudar a cada uno de estos jóvenes, muchos de esos muchachos que están allá en este momento están a punto de quitarse la vida quizás. Están pasando por violencia intrafamiliar. Y cuando se hace una cobertura, cuando se hace un acompañamiento, se puede librar a muchos de estos chicos. Entonces no se trata de decir, no, es que aprobamos esta y no se vio. No, aquí estamos representando, es porque queremos que seamos incluidos, sino como un grupo más dentro de una comunidad. Ustedes, todos los que están aquí, tienen derechos, nosotros también los tenemos. Entonces, ese es como mi aporte. La palabra de Humberto Morales. Gracias, presidente. A ver, yo creo que todas las iglesias son importantes y cada una, desde sus pensamientos o lineamientos, hacen su trabajo social. Tanto las iglesias cristianas como la iglesia católica también. Aquí no podemos, como decir nosotros somos más que esto o hacemos más que los otros, porque cada una, con lo poco o lo mucho que tienen, hacen su trabajo.
porque la Iglesia Católica también hace su trabajo social.